Saludos país, saludos mundo. 13 de agosto 2025. Un día como hoy, pero del año 1926, nació en Holguín, Cuba, Fidel Alejandro Castro Ruz. Es decir, que hoy estaría cumpliendo 99 años de edad. Es un acontecimiento importante. Y miren que lo primero es saludarlos a todos ustedes que están ahí y los que van a llegar. Y lo segundo, hablar rápidamente de este acontecimiento y de Fidel. Uno de los hombres más grandes del siglo pasado. Ahí está Fidel en pantalla, en uno de sus cumpleaños, con la brigada Blas o el contingente Blas Roca de trabajadores, uno de los más importantes que ha tenido Cuba en toda su historia revolucionaria. De estos, ¿verdad? 66 años de revolución. Bueno, pues, hoy Fidel estaría cumpliendo 99 años. En este momento están viajando los solidarios dominicanos junto al embajador de Cuba y el personal fundamental de allí hacia Maizal, donde se construyó un modesto monumento en honor a Fidel, a su gran obra. Y con ese modesto monumento, una biblioteca que lleva por nombre Fidel Castro, que debía simplemente ser Fidel. Fidel es único, no hace falta ponerle apellido. Fidel, que encabezó la lucha de su pueblo, sobre todo a partir del año 1953, aunque ya antes venía participando en los movimientos sociales y políticos, estudiantiles, e incluso a finales de la década de 1940 se enroló en una expedición con los dominicanos para venir a tumbar a Trujillo, a derrocar a Trujillo, a terminar con la tiranía. Un joven de apenas 20, 21 años vino al país, venía para el país con los dominicanos a hacer justicia. Porque él presidió en La Habana, en la Universidad de La Habana, el Comité por la Libertad de la República Dominicana, el Comité por la Libertad y la Democracia de la República Dominicana. Es decir, Fidel, jovencito, fue solidario con la República Dominicana y estuvo dispuesto siempre a todo. Por eso, tan pronto tuvo la oportunidad, construyó unas instalaciones para un politécnico, finales de los años 90, 98, 99, y que ha dado un gran fruto a Baní, a la región sur y a otra parte del país. Cuba estaba en su periodo especial todavía, muy crudo, pero él recibió un premio de Libia, que era presidente Mohamed Gaddafi, de $200,000, y muy a pesar de la crisis que tenía Cuba, él dijo no, el importe de este premio para la tierra de Máximo Gómez, que uno de sus sueños era retornar a su país y fundar una escuela ahí en Baní. Y Fidel vino para cumplir un sueño de Máximo Gómez y donó los $200,000. Trajeron de Cuba los planos, los ingenieros, cómo iban a construir todo aquello. Es decir, ese vínculo afectivo y de solidaridad de Fidel y de Cuba con República Dominicana. Naturalmente, es que ya antes hubo un gran movimiento, un gran gesto de solidaridad de dominicanos con Cuba. Desde Atuey, pasando luego por el gran estratega militar Máximo Gómez y una cantidad de oficiales dominicanos que habían estado con el ejército español, y cuando triunfamos en la gesta de la restauración, esos oficiales que estaban con el ejército español pasaron a Cuba y allí entendieron la tragedia de la esclavitud y se incorporaron entonces con los mambises a luchar por la independencia de Cuba. O sea, ha habido esa relación entre ambos pueblos. Y luego, entonces, República Dominicana o dominicanos, a principio estuvieron en la revolución. Hay que recordar al comandante Pichirilo,
que fue el timonel del yate Granma de México hacia Cuba, y estuvo en combate, y luego vino para acá a la lucha en la Revolución de Abril, y lo mataron por la espalda, traición. Un hombre guapo, un militar experimentado. Pero ahí, triunfando la revolución, cuando Estados Unidos empezó a usar bandidos contra la revolución cubana, ahí estuvieron muchos dominicanos que estaban en Cuba estudiando y entrenándose. Hay que destacar ahí la presencia de Altagracia del Orbe y de su esposo Justino José del Orbe, ambos milicianos revolucionarios defendiendo la revolución cubana en aquella lucha contra bandidos. Y luego ambos aquí en la gesta heroica de Abril, en esa guerra patria. Bueno, esa ha sido un poco la movilidad de los dominicanos con los cubanos, de Fidel con República Dominicana y de Cuba con República Dominicana. Pero Fidel, cuando el triunfo de la revolución, que los profesionales irse, los médicos, los ingenieros, los profesores, Fidel estableció en un discurso en el año 1961 que la revolución convertiría a Cuba en una sociedad, en un país de intelectuales, de técnicos, y que Cuba iba a exportar conocimientos. Fidel, quedándose sin profesionales, tuvieron muchachos de 10, 12 años que salir a la sierra a alfabetizar, porque los profesionales en su gran mayoría abandonaron a Cuba. Los médicos, los ingenieros, los abogados, los profesores, los bioanalistas, todo. Y Cuba quedó ahí, pero con aquella voluntad de esa juventud salieron adelante. Y Fidel lo estableció. Vamos a convertir a Cuba, al pueblo cubano, a la nación cubana, en una nación exportadora de conocimiento. Y ahí vemos el ejemplo. Profesores, instructores de educación física, entrenadores deportivos, médicos, científicos, sirviendo al mundo. Cuba ha tenido médicos, brigadas médicas, al mismo tiempo en 73 países. Es decir, miles de médicos prestando servicio humanitario en el mundo. Fidel lo previó. Y en este libro, 100 horas con Fidel, que hay que leérselo, 100 horas con Fidel, Ignacio Ramonet, el entrevistador, en una le pregunta a Fidel que si él piensa que ese principio constitucional de que Cuba tendrá el socialismo se podrá mantener por siempre. Y Fidel le dice, es una respuesta a una grosería de los imperialistas pidiéndonos que volvamos al capitalismo. Y él dice, ¿a cuál capitalismo? Al de Nicaragua. Estaba la Chamorro, año 94, es en los 90 que se produce esto. Dice, no. Y el pueblo duró 2 meses discutiendo el tema. Y es el pueblo quien aprueba el carácter socialista de manera constitucional en Cuba. Pero ahí Fidel apela, en una de las preguntas de Ignacio Ramonet, que ese pueblo cubano ha logrado persistir y mantener la revolución por el nacionalismo que tiene Cuba y el cubano, el amor a lo nacional, la identidad de ese pueblo revolucionario con lo nacional, con su cultura, con su historia, con su memoria histórica. Por eso incluso en el periodo especial, en el momento más crudo del periodo especial, Fidel llega a decir, puede faltar dinero para cualquier actividad, para cualquier ministerio, para cualquier dirección, pero que nunca falte un solo centavo para la cultura, porque Fidel tenía claro, la cultura es lo que sostiene un proceso revolucionario, un proceso nacional, porque Fidel había bebido en el pensamiento martiano, ser culto para ser libre, que falte dinero para cualquier ministerio, para cualquier otra actividad, para combustible,
pero no puede faltar un centavo para cultura. Cultura es identidad y es la base de sustentación de la revolución y de lo nacional, de la independencia, de la soberanía. Así que hoy Fidel está de cumpleaños. Fidel está vivo para nosotros, los que seguimos sus ideas, su ejemplo, su verticalidad, su amor por la humanidad. Quiero, a propósito de esta fecha, compartir con ustedes un trozo de una intervención fundamental de Fidel en Brasil, en una cumbre iberoamericana. Adelante, Natanael, si tenemos el video que le compartí listo. Adelante. Vossa Excelência tem a palavra. Señor presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello. Señor secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali. Excelencias, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellas azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre.
cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Vamos entonces, con esta intervención de Fidel, que viva por siempre, a una breve pausa.